Hay muchas ciudades que se han construido sobre una base intercultural, pero la de Tetuán tiene ciertas particularidades, es decir, aquí ha habido mucho flujo de culturas, de migraciones que han pasado durante la historia. Tanto la posición estratégica de Tetuán, que está muy cerca del mar y cerca del otro continente, ha permitido que confluyan muchas culturas a la vez. Es decir, se habla de tres culturas, grandes culturas: la cultura islámica, la cultura hebrea y la cultura cristiana. Pero también hay otros sustratos que se han mezclado con estas culturas formando un todo. Todo se ha podido aglomerar porque ese contacto con otras culturas ha permitido ver la otra diferencia y respetar al otro, de manera que siempre se acepta la integración de otras perspectivas, otros puntos de vista, otras opiniones, se comprenden, se respetan y se mantiene esa diferencia enriqueciendo el conjunto de la sociedad en la que se vive. Han convivido tres comunidades principales, que como he dicho son la judía, la islámica y la cristiana, pero también está la bereber, la andalusí, también ha habido pueblos que han venido de Sudáfrica, de Sudán, etcétera. Por ejemplo, durante la expansión islámica ha venido mucha gente de la población sudanesa, también de pueblos subsaharianos. Entonces, algunos han llegado a Tetuán intentando pasar el estrecho. Estamos hablando de la época en que las fronteras estaban más abiertas, es decir, las personas migraban de un sitio a otro con más facilidad. Últimamente también hay migraciones, pero son de otro tipo. Entonces, tenemos que volver a ese momento de la historia en que Tetuán ha acogido a otras culturas. Hablamos de la cultura sefardí, por ejemplo. Los judíos no han encontrado mejor sitio después de Al-Ándalus que en Marruecos y sobre todo en Tetuán. Los cristianos también ha habido épocas de convivencia y de buen trato. Ha habido una época de desconocimiento mutuo, la época de las reconquistas y de las cruzadas, etcétera, pero después, durante la época de podemos hablar del siglo XVII-XVIII, que es donde se han vuelto a lanzar las embajadas diplomáticas entre españoles y marroquíes. Eso ha facilitado no solamente la comprensión de la cultura marroquí a través de personajes de origen andalusí, sean judíos o musulmanes o cristianos, sino también han servido de embajadores, de diplomáticos, de traductores, y eso les ha potenciado para mediar culturalmente y acercar la imagen del otro. Es famosa la misión de Jorge Juan, que ha venido en el siglo XVIII a Marruecos, pero antes de ir a Meknès ha pasado por Tetuán y ha estado un tiempo hablando con la gente, paseando y comprendiendo las tres culturas. Geográfica, solamente nos separa el estrecho, que se llama el charco porque es algo insignificante, pero dentro de las ciudades, y en Tetuán tenemos el ejemplo más claro, han convivido perfectamente muchas culturas. Los españoles y los marroquíes se han tratado de manera muy afectiva. El vecino, por ejemplo, necesitaba hacer un vaso de té y no encontraba hierbabuena, pues llamaba al vecino, que resultaba ser judío o cristiano, le pedía prestado lo que sea, el azúcar o la hierbabuena y lo que sea, y viceversa. En otros ámbitos no formales, como por ejemplo el fútbol, el deporte, también es donde se nota esa gran tendencia a la convivencia y a olvidar las diferencias superfluas. Entonces, todo eso ha contribuido a que en Tetuán se forje una auténtica cultura de la paz y de la convivencia.
Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel Fernández Moreno. En el año 79 me marché de Marruecos, destinado a Ceuta. Bueno, Tetuán y yo y Tetuán somos una misma persona. Tenemos el embrujo de Tetuán, me tiene tomado, y os puedo decir que mis relaciones, salvo 2 años que he estado por problemas familiares fuera de venir a Marruecos. Normalmente suelo venir todos los años, 2 y 3 veces inclusive. La amistad de las relaciones con el pueblo marroquí, maravillosa. Aquí nos hemos criado las 3 religiones, 3 raíces, 3 ideas, 3 idiosincrasias, con un trato estupendo, espléndido, maravilloso. Yo tengo tantos amigos marroquíes, tetuaní sobre todos, y lihudi, hebreo, y bueno, y yo soy español, he regentado una empresa aquí española muchos años. Total, me atrae el embrujo de Tetuán. Yo he nacido en el Mellah, le llamábamos judería, en la calle Tesoro, en el número 6. Hoy en día me da pena de visitar esa calle, ha cambiado mucho. Entonces en esa calle vivían hebreos y españoles. Ocurría un entierro, fuera de la religión que fuera. Allí nos poníamos todos, estábamos sentados, nos levantábamos, nos poníamos rectos y inclinábamos la cabeza en señal de duelo por ese amigo que se nos iba. Uno de mis grandes amigos de aquella época era Saad Ben-Nuna, que en paz descanse, que murió en la Ciudad Santa. Y el domingo pasado tuve la suerte y la gran alegría de conocer a su hija Salúa. Fue, bueno, un encuentro maravilloso, algo familiar, algo de sangre, algo que te atrae y que te llena. Eso normalmente no lo solemos encontrar en la península, porque nuestras raíces son de aquí, tetuaní. Me llamo Francisco Fernández Moreno, soy hermano de Andrés y Miguel, soy el mayor. Nací en la Puerta Saida en 1930 y he tenido muchísimas amistades marroquíes, entre ellos porque desde el año 28 tenía una peluquería, mi padre en la calle Tranca, y yo fui y otra tenía en Casablanca. Después volvimos, allí nació una hermana mía que le llevaba yo 13 meses. Después volvimos a Tetuán otra vez, ya nos quedamos allí, y yo era peluquero allí, y me acuerdo de cuando eran las fiestas mayor marroquí, de que entraba en la peluquería una mañana y salía al día siguiente a las 12 o la 1 de la madrugada del día siguiente. Y tenías unos amigos enormes, entre ellos la familia de Madani. Madani conocía al padre, que era mi padre, era el peluquero de él, conocía a los hijos, conozco a los nietos, los he conocido, lo he cortado el pelo a los nietos también. Y después tenía, junto a la peluquería, tenía unos amigos, que el padre era el Kaider Meshua,
que era uno de ellos, era Fadel, que era médico del rey, y en el atentado, en el segundo atentado que tuvo el rey, murió él. Entre ellos conocía eran cuatro hermanos, y dos hembras, pero las hembras eran muy pequeñas y no me acuerdo bien de ellas, pero de ellos, de los mayores sí. Estaba Driss, que era abogado, Almanzor, que era profesor, el tercero, que era Fadel, que era médico, y el cuarto era Quibiro, que creo que fue también abogado. Lo cual, yo que puedo contar de ahí, que toda mi vida ha sido aquella, y ya le digo, amistades, pues montones. Jugaba al fútbol, y yo me acuerdo que en el colegio José Antonio había un manquito que le decíamos Chuli, que jugaba muy bien al fútbol, faltándole un brazo, como le faltaba, y he jugado al fútbol allí en Tetuán. Fui uno de los fundadores de la hermandad San José, y la verdad, yo me marché en el año 57 por circunstancias que vinieron a caer en ese momento. Fueron momentos difíciles que pasé y me marché a España, pero vengo cada vez que puedo, y yo me tiré unos pocos de años sin volver a Tetuán, y ahora llevo por lo menos 12 años que vengo continuamente todos los años, que vengo con mi hermano Miguel, sobre todo, y la verdad, yo de nos respetamos, además, a donde estamos ahora mismo, veníamos a la playa y era donde nos parábamos, que era el Bar Zaragoza. Y por cierto, cuando entonces el agua, pues no había agua, nos traían un cubo para que nos refrescáramos y nos quitáramos la arena de los pies. Sí, de andar por... Así que, ¿qué puedo decir más? Que estoy encantado de haber nacido en Tetuán y de ser tetuaní totalmente. Históricamente ya se sabe que siempre han habido éxodos y emigraciones entre las dos orillas del Mediterráneo, sobre todo en el estrecho de Gibraltar, las dos orillas entre Marruecos y España, y eso ha hecho que siempre haya una coexistencia y convivencia entre las dos comunidades que habitan estas dos orillas. Subiendo un poco en la historia y regresando al siglo XIX, sabemos que Tetuán fue ocupada después de la guerra de 1860 durante unos 2 años
Y fue entonces cuando vinieron los españoles y se instalaron en Tetuán. Ahora, desde aquel entonces sí que hubo una convivencia entre los marroquíes o los habitantes de esta ciudad y los españoles que vinieron en ese periodo. Después ya se sabe que los españoles dejaron Tetuán y se fueron para volver a esta ciudad durante la época del protectorado, que empezó desde 1913 hasta 1956. En estas décadas sí que hubo una gran asistencia de los españoles, de la comunidad española que habitó en Tetuán y que tuvo unas grandes relaciones con los habitantes de Tetuán. Para hablar de esta convivencia, tengo que remontar un poco y que buscar en el baúl de los recuerdos, como dice la canción, para recordar mi primera infancia en la última década de la época del protectorado español y la primera década de la independencia de Marruecos. En esa época recuerdo que vivíamos en este barrio en el que estamos ahora, en el barrio que está justamente al lado de una de las grandes puertas de la ciudad de Tetuán, que es Bab el-Oghla, y que los españoles denominaban Puerta de la Reina. Pues en este barrio vivíamos, está nuestra casa, junto a la cual hay un callejón que tenía unas 5 casitas, y recuerdo muy bien que todas estas casitas estaban habitadas por familias españolas. Bueno, pues con estas familias teníamos una amistad muy agradable. Yo me acuerdo precisamente que tenía una amistad muy buena con los hijos de estas familias. Con las chicas jugábamos, siempre por las tardes salíamos a las puertas de nuestras casas, jugábamos juntas. También mi hermano tenía una gran amistad con los niños de estas familias. A mí me favoreció mucho esta amistad porque con ellos aprendí a hablar español antes de entrar en el colegio. Intercambiábamos novelas y cuentos y tebeos. Recuerdo muy bien que había muchas novelas amorosas, también historietas y tebeos y cuentos de hadas. Yo recuerdo que coleccionaba esta clase de libros y me emocionaba mucho leerlos. Y con estas amigas pues tenía la cosa muy fácil porque los intercambiábamos entre nosotras. Y eso facilitó que mis estudios en español, que en mis estudios fuera siempre brillante. Estos estudios que, claro, yo hice mis estudios en escuelas marroquíes, pero se nos enseñaba muchas asignaturas en español. En cuanto a la amistad que dije entre las familias, entre nuestra familia y las familias españolas, recuerdo muy bien que las mujeres de estas familias cada tarde salían con sus sillas a la boca del callejón donde se sentaban, conversaban y
y hacían sus labores, o bordaban, o tricotaban, o hacían ganchillo, y mientras los niños merendaban. Y mi madre, pues como no teníamos la costumbre de que las mujeres salgan a sentarse por la calle, pues estaba siempre en casa, y estas mujeres, pues de vez en cuando entraban a nuestra casa para tomar el vasito de té con mi madre, con los dulces y eso. También se notaba mucho esta convivencia celebrando las fiestas que celebrábamos tanto nosotros como estas familias españolas, cuando siempre a ellos les gustaba entrar en nuestra casa cuando celebrábamos, por ejemplo, la Eid al-Saghir, la fiesta después del ayuno del Ramadán, y sobre todo la fiesta del Eid al-Kibir, Eid al-Adha, que ellos denominaban la fiesta del borrego, y les gustaba mucho estar en nuestra casa viendo todo lo que pasaba, la matanza del borrego, luego la preparación de los platos tan exquisitos que se preparan con ese motivo, los pinchitos y demás. Y siempre pues estaban a gusto viendo todo eso, porque para ellos era algo ajeno a su cultura, a sus costumbres. Yo hice mis estudios, como dije, en árabe, pero también en español hasta el bachillerato, porque yo tengo muy buenos recuerdos de los profesores que tenía en esa época en el bachillerato, porque eran muy buenos profesores. Me acuerdo muy bien de algunos nombres, como son, por ejemplo, la escritora célebre que se llama doña Dora Bacaicoa, doña María Gudín, doña María Pellón, doña Aguilera, don José, don Paco, don Antonio. Eran muchos los profesores que enseñaban en esa época y de los cuales tengo muy buenos recuerdos. De otra parte, quiero también señalar que los españoles tenían gran presencia, como era normal, como colonizadores que eran, y tenían gran presencia en todos los sectores, en el comercio, en la administración, en la enseñanza, en todos los sectores. Ahora los tetuaníes tenían que estar bien con ellos para poder convivir la vida cotidiana. Eso requiere que tengan una amistad, claro está, con los españoles, pero tenemos que señalar también que una élite de la juventud marroquí tenía un sentimiento un poco diferente hacia los españoles, ya que consideraban, y cuando digo esta élite de los tetuaníes, digo, por ejemplo, mi padre, que fue uno de los que dirigían el movimiento nacionalista. Entonces yo siempre oía a mi padre decir que los españoles eran nuestros vecinos, eran gente extranjera que vino a nuestro país para darnos su mano, para ayudarnos, para aportar una ayuda de modernización de todos los sectores, y que tenía que venir el día en que vuelvan a su país. Eso era algo normal. Entonces estas ideas hicieron que mi padre tuviera muchos amigos de entre los españoles, sobre todo los que pensaban como él.
Entonces, y esta amistad siguió hasta después de terminarse la época del protectorado. Después de la independencia se fueron estos amigos a España y tuvieron correspondencia con mi padre. Yo recuerdo muy bien que le traducía esa correspondencia y estuvieron en contacto con él hasta la muerte. Entonces, esta élite de la juventud marroquí que dije, pues, sentía un poco agobio porque ya que los españoles representaban para ellos extranjeros, como dije, y que tenía que venir el tiempo en que se vuelvan a su país. Eso hizo que la juventud marroquí hiciera todo lo posible para conseguir la independencia, la libertad y la unidad con el resto del pueblo marroquí que estaba bajo la autoridad francesa. Y gracias a Dios vino ese momento y pudieron realizar sus sueños, ya que Marruecos obtuvo su independencia y hasta hoy podemos decir que el pueblo español y el pueblo marroquí tienen y tendrán una amistad verdadera que no puede fallar, ya que hubo tantos periodos y tantas relaciones, y ya que los pocos kilómetros que nos separan, yo digo que no nos separan, sino el estrecho de Gibraltar, es un estrecho que nos une más y más, y esperemos que todo vaya para bien entre las relaciones entre Marruecos y España. Bueno, en lo referente a la convivencia entre las tres culturas en Tetuán, a mí cuando se me pide hablar sobre el tema, casi siempre pues me remonto a los años 70, que es lo que yo he vivido, y realmente pues siempre pienso en mis compañeros y amigos que eran de otras culturas. Tenía amigos y compañeros que eran judíos y otros que eran cristianos, y claro, nosotros pues que éramos musulmanes y realmente convivíamos sin prejuicios y en una armonía, y ejemplo de ello, pues yo me acuerdo perfectamente que en mi barrio pues existían, digamos, las tres representaciones emblemáticas de las tres religiones. O sea, yo vivía entre lo que es una mezquita, una iglesia y una sinagoga que funcionaban con normalidad. La gente pues acudía pues cuando tocaba acudir y como decía, todo pues iba con una armonía.
vivienda donde yo nací, casi todos eran periodistas españoles. Crecimos en un ambiente muy relacionado con el ensanche, con españoles que vivían, con los judíos, incluso que había varios aquí en la ciudad de Tetuán. Y así fue proliferando un poco el ambiente que se notaba, que se apreciaba. La ciudad, en fin, hubo muchos cambios con relación a la estructura, a las posiciones de la ciudad de Tetuán. Entonces, Tetuán siempre ha sido el auge de la cultura históricamente, ¿no? Noté que había una atracción muy especial hacia la cultura y hacia las culturas diversas que se expandían aquí en esta ciudad de la Paloma Blanca, ¿no? Era la luminosidad, la luz. Incluso podemos hablar del gran artista, el creador de la Escuela de Bellas Artes, que es Mariano Bertucci. Entonces él mismo se dio cuenta de que esto es el inicio de una cultura muy grande. Partió de aquí, a partir de Tetuán, cuando fue ya descendiendo hacia el sur de Marruecos y poco a poco pues alterando. Entonces esa una primera fase del desarrollo artístico, cultural y la convivencia que hubo entre amistades, porque claro, aquí la mayoría de los amigos por los años 70 la mayoría eran españoles, y si no, eran compañeros que vivían en pabellones de Varela. Allí teníamos varios amigos marroquíes, éramos un grupo, un equipo, ¿no? Entonces muy compenetrados unos con otros, nos sentíamos hermanos, íbamos de excursiones, de fiestas, y siempre había una relación muy profunda entre las diversas culturas que se desarrollaban aquí en la ciudad de Tetuán. Tetuán como Paloma, yo pensaba y quería que esto sea, que la ciudad de Tetuán volviera a esa época a la que vivimos con mucho orgullo, con cosas importantes, con culturas. Y bueno, a la vuelta, yo llevo ya casi 8 años aquí en Tetuán. Yo abrí una galería, es la primera galería privada en la historia que yo sepa, si no me equivoco, de la ciudad de Tetuán, la primera galería, y quiero, y estoy en ello, el objetivo principal es reanudar, volver otra vez a esa época, sentirnos hijos de esta ciudad, porque es nuestra, porque la queremos mucho, queremos que la juventud prolifere, que aprenda, que haya mucha cultura, que haya muchos artistas con actividades culturales y con relaciones de convivencia, de paz y de prosperidad a nivel general, ¿no? Y ese yo creo que es el objetivo principal, que estamos en ello. Poco a poco se van viendo nuevos artistas, nuevos a nivel poetas, a nivel literario. También la literatura está dando grandes saltos en esta ciudad. Hay muy buenos poetas, y eso es importante. Yo creo que poco a poco está creciendo a nivel cultural y a nivel relaciones la ciudad de Tetuán, y eso es importante. Y bueno, pues como punto final, quiero adelantar que, ¿cómo lo diría? Un poco queremos una ayuda en el sentido de que los encargados, o vamos a llamarle los que tienen la sartén por el asa, que podemos trabajar en equipo, y nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el fin, hasta llegar a conseguir que esta ciudad, que Tetuán, como ciudad del mundo del arte, tenga que la conozcan en todo el mundo, que se vea en Europa, en Estados Unidos, en la India, en Japón, que Tetuán sería la ciudad del mundo y de desarrollo y de relaciones culturales. العالية
es una convivencia que sinceramente yo creo que perdura, porque según va evolucionando el tiempo la convivencia se hace de una manera diferente. Ahora en estos momentos, por ejemplo, yo soy española y vivo en Tetuán y me siento de Tetuán. Cuando me preguntan de dónde eres, yo digo que soy de Tetuán y llevo aquí 3 años y medio, pero yo siento que formo parte de esta sociedad. Entonces otra vez hemos vuelto a mezclar una cultura con otra que ha dado como final pues lo que hay entre nosotros, ¿no? Lo que hay entre los habitantes de Tetuán y yo, que unos son musulmanes, otros son cristianos, otros son judíos, pero que al final somos todos personas y yo creo que tenemos la misma manera de relacionarnos. Había una amistad y un amor muy profundo entre los musulmanes y los hebreos y los cristianos. Hablando de los cristianos, los españoles para nosotros, por ejemplo, no son extranjeros ahí, porque hay solamente unas gotitas de agua que nos separe de España. Y hay unos lazos muy profundos entre nosotros y los españoles. Por ejemplo, los abuelos de mi madre eran de Sevilla. Además de eso, en la Medina de Tetuán también vivían unos españoles con nosotros. Cuando digo la Medina me refiero a la ciudad donde existe el alma del país, la ciudad típica. En fin, en la época de las fiestas invitamos también los hebreos, invitamos también los cristianos. No encuentro adjetivos calificativos para construir unas frases bonitas sobre este tema, porque son más de poesía. Además de eso, había gente que tenían mujeres hebreas o católicos, pero porque eso se permite religiosamente. Tenemos derecho de casarnos con la mujer cristiana y la mujer hebrea. Además de eso, en el mercado también el hebreo compra productos en la tienda del musulmán, igualmente el cristiano. Así que había un paraíso entre estas 3 culturas, el Islam, el judaísmo y los cristianos. Eso es lo que tengo que decir sobre este tema. Nací en Marruecos, en Tetuán, la Paloma Blanca, mi tierra querida.
En el año 68 me vine a vivir a la Argentina con toda mi familia y llevé siempre todos los recuerdos y todas las vivencias de Tetuán como tatuadas en mi memoria. Yo vivía en la calle Almucahuama número 19, ex Falange de Marruecos, con una gran familia, mis abuelos, mi mamá, mis tíos, y disfrutaba muchísimo de ese Tetuán encantador que recordé siempre como un cuento, como algo que nunca podía alcanzar. Así lo pensé muchas veces cuando me fui de Tetuán. Mi abuelo tenía una tienda en el Mesdag, donde la mayoría de sus clientes eran musulmanes, y me refiero a esto porque quiero destacar la maravillosa convivencia que había entre todas las religiones, musulmanes, judíos, católicos. Eran lazos muy estrechos que nos unían por el solo hecho de ser marroquí, de ser de Tetuán. Recuerdo perfectamente cuando íbamos a jugar a la Placita Primo con su carrito de la Betibó, como decíamos nosotros en ese momento, donde comprábamos las pipas, sí, 2 reales de pipas, y aquel chocolate Maruja que nos llevábamos para la tarde para el colegio, aquella libertad que uno sentía, uno salía y sin pensar que le podía suceder algo, esa inocencia de la niñez que todos vivimos de una u otra forma, pero para mí fue algo muy particular. Tetuán en sí, una ciudad muy particular, y su gente también. Gente verdaderamente hospitalaria, humildes de corazón. Esa humildad que hace a las grandes personas. Sufrí muchísimo pensar en dejar todo aquello a esa edad, mis amigos, el colegio, pero bueno, así eran las cosas. Yo tenía unos vecinos que eran musulmanes, y para la fiesta del Cordero nosotros nos asomábamos con mi hermana al balcón que teníamos en la cocina y veíamos cómo mataban a los corderos, y después nos invitaban a comer a la casa, donde mi mamá con muchísimo gusto aceptaba que bajáramos y compartíamos con ellos la cena de aquella fiesta. Igual pasaba cuando llegaba Purim. Nosotros recibíamos bandejas de dulce de todos los familiares, de todos los amigos, pero también llegaban regalos de amigos musulmanes, y cada cosa que viví, cada cosa que sentí, cada calle donde pasé, el Ramadán, al salir de casa y pasar por los restaurantes y sentir ese olor a harira que se estaba preparando, que se estaba cocinando para la noche, cuando los musulmanes podían empezar a comer, terminaba el día de ayuno, así durante un mes. Todo se respetaba esos días de ayuno de los musulmanes, se respetaban las fiestas judías. En la judería, que era el barrio judío antiguo, estaban las sinagogas. Todo esto nos habla de la armonía, de las buenas costumbres que uno tenía, del respeto hacia el prójimo. Por eso yo siempre digo que Marruecos es muy distinto a todos los países árabes. Marruecos nos abrió las puertas cuando los judíos tuvieron que dejar España.
esas puertas que se abrieron, esas bellas puertas de Marruecos, yo volví a Tetuán. Volví después de haberlo anhelado y deseado muchísimo en el año 2011. Sentí que tocaba el cielo con las manos. Sentí que se había cumplido uno de los mayores deseos de mi vida, volver a aquel lugar que había dejado mi vida escindida en dos, mi infancia por un lado, con aquella cosa misteriosa, y mi adolescencia y mi adultez, muy feliz por cierto. Plasmé en un libro todos mis sentimientos, en un libro que llamé Entre hierbabuena y azahares, nostalgia mora. Ahí dejé como un legado de amor hacia mi tierra, para que mis hijos, mis nietos, para que todos lo lean. Tetuán es la luz que se esparce en un horizonte de estrellas para iluminar mi camino. Gracias. Hagamos un trato para convivir en armonía, para vivir sin agonía, para que haya sintonía. Hablemos en serio para entendernos. Sellemos un pacto para acabar con las guerras, para que convivan ideologías, para que reine la tolerancia. Busquemos remedios para respetarnos. Enterremos ya las hachas de guerra para evitar el exterminio. No necesitamos que nos guíen. Evitemos que nos manipulen. No finjamos euforias ni alegría. Basta ya de tanta hipocresía. Despertémonos de este letargo infinito, profundo y tan amargo. Firmemos convenios para no hablar más de polémicas, para respetar nuestras diferencias, para no acusarnos ni juzgarnos. Hablemos de aquello